Soy su maestra Jenny Marie Baez Michel y le estaré presentando el programa de la unidad Fundamento de la Educación, orientado en la edad medieval. Vamos a tener una duración de 180 minutos, 3 días. Como saben, las clases son los lunes y vamos a iniciar con el propósito de despertar y activar los conocimientos previos. Por esto se va a realizar una actividad mediante una pregunta de por qué la historia y la filosofía de la educación siguen influenciando en nuestras prácticas educativas actuales. Espero que los estudiantes en pareja registren las ideas principales, ya sean en la pizarra, si tienen el computador, proyectadas, y hagamos una apuesta en común donde estaré realizando algunos comentarios. Vamos a presentar en 30 minutos el tema y los objetivos, y la clase abordará a través de lo investigado lo que es la educación escolástica, las escuelas monárquicas y catedráticas, la escolástica, las universidades medievales y la ciencia y filosofía educativa. El objetivo de esta actividad es comprender los fundamentos históricos y filosóficos de la educación y cómo ha influenciado en su educación contemporánea. Algunos conceptos clave que espero que concreticen es cómo era la educación medieval, en qué estaba centrada, qué era la escolástica, cuáles eran las universidades medievales y qué grados tenían, igual que algunos nombres de universidades que se crearon en ese tiempo, como la de Oxford, asimismo como algunos fundamentos filosóficos. Las competencias para este primer momento es la de pensamiento crítico y reflexivo, igual que la práctica reflexiva, individualista y colectiva. Ya para el desarrollo, que tiene un tiempo de 100 minutos, el propósito va a ser analizar esos contenidos claves mediante la discusión crítica. Van a ser ejemplos históricos y trabajos colectivos. Aquí vamos a trabajar la iglesia y la educación medieval, las escuelas monárquicas y catedráticas, cómo fueron los primeros sistemas formales de educación, cómo la iglesia, la religión, influenció en esta educación y cómo se enseñaban ciertos contenidos como el latín, la gramática y la retórica y la moral. Algunas técnicas que vamos a usar va a ser el estudio de casos históricos y preguntas críticas en grupo para que desarrollen en el aula. Conceptos que espero que obtengan serán los del monasterio y la utilidad en ese tiempo, igual que la definición de educación moral. La competencia será historia de la educación y concepciones pedagógicas. Vamos a trabajar la escolástica y las universidades en 40 minutos, donde vamos a ver el método escolástico. Vamos a ver también las universidades medievales, esas facultades que se crearon en la estructura, las asignaturas que se daban, y la filosofía como instrumento de la reflexión crítica sobre la educación. La técnica va a ser discusión en grupos pequeños, mapas conceptuales colaborativos y un juego de roles, donde ellos van a simular ser un estudiante en ese tiempo o docente. Algunos conceptos va a ser qué es la escolástica y las universidades, con algunas características principales, contenidos que se daban, ya que en algunas nada más se daba derecho, en otra entraba la matemática y otras asignaturas más que se daban. Y la competencia que espero es la investigación histórica y comprensión de métodos educativos y el trabajo colaborativo y organización de ideas complejas. También vamos a dar ciencia y conocimiento medieval en 30 minutos, donde vamos a hacer una recuperación del saber clásico y árabe. Vamos a ver los avances en matemáticas, astronomía, medicina y filosofía que se realizaron en ese tiempo y cómo era la educación científica, ya que a partir de las escuelas y universidades el conocimiento fue formal, fue haciéndose formal, lo que dio paso a la ciencia. Algunas estrategias van a ser el aprendizaje basado en problemas, el debate y la elaboración de una línea de tiempo
de aportes científicos y filosóficos de ese tiempo. Algunos conceptos claves que quiero que el estudiante desarrolle, concretice, es la ciencia medieval, cómo era la ciencia en ese tiempo, cómo estaban organizados los conocimientos y cómo era su razonamiento lógico. Igualmente vamos a ver las metodologías educativas empleadas en ese conocimiento en esa época. Algunas competencias van a ser el pensamiento crítico y creativo, asimismo como aplicar criterios históricos y éticos en análisis educativo. Para el cierre, que ya es el final de esta clase, de este programa, esperamos un tiempo de 30 minutos. El propósito es consolidar esos aprendizajes vinculados a la educación actual. Vamos a ver cómo influenció ese tiempo medieval, ese fundamento en la educación que estamos dando ahora. Vamos a tener una actividad de reflexión de 20 minutos, técnica pensar, pareja, compartir, donde cada estudiante con su pareja van a analizar, van a reflexionar, van a crear ideas o compartirlas entre ellos y luego vamos a hacer una puesta en común con una idea principal a la que ellos llegaron. Vamos a realizar una síntesis del docente, va a ser 10 minutos, es decir, donde yo voy a resumir todos los puntos importantes de la educación en el tiempo medieval y vamos a mostrar cómo la educación ha tenido una evolución a través de las instituciones que se han creado y los métodos de enseñanza. Vamos a ver la filosofía orientada a principios, fines y valores educativos, así como vamos a ver cómo estas fundamentan las teorías, prácticas y políticas educativas actuales. Cómo todavía hay cosas que se utilizaban y se implementaban en ese tiempo que todavía están vigentes en nuestra modalidad actual. Vamos a tener una etapa de evaluación que ellos realizarán desde su hogar. Y esta actividad estará apoyada por un ensayo corto de 2 páginas. Ellos van a hablarme de los fundamentos históricos y filosóficos de la educación y su influencia en la práctica educativa contemporánea. Se espera utilizar las técnicas y estrategias de evaluación formativa en una participación en debate y reflexión, y en la evaluación sumativa el ensayo escrito con análisis escrito. También tenemos las competencias a evaluar de la práctica reflexiva con investigación educativa y la ética, pensamiento crítico y análisis histórico y pedagógico. Algunos recursos a utilizar serán la presentación de PowerPoint interactiva, la pizarra digital, en caso de que el aula tenga, y en otro caso, proyector. También vamos a tener los mapas conceptuales colaborativos elaborados en Canva, Geniality, cualquier aplicación que el estudiante quiera utilizar, y los celulares. Vamos a tener un material audiovisual, documentales sobre educación medieval y universidades. Ahí están los enlaces, tanto de los videos como de la página web, que los estudiantes van a leer, van a ver y analizar para este contenido. Gracias, es todo por hoy.